Bueno, buenos días. Soy Miriam Gutiérrez, directora de Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, y quisiera darles la más cordial bienvenida esta mañana a la charla Salud Mental en el Trabajo. El área de Educación Ejecutiva de la Facultad, además tenemos el compromiso, además de diseñar un portfolio de programas que cuenten con un plan de estudios desafiante, con una perspectiva global y formatos eminentemente prácticos para enfrentar los desafíos actuales, también tenemos el desafío de poder generar estos espacios de conversación y reflexión. Quisiera presentarles a Karin Schuster, nuestra expositora esta mañana, quien cuenta con una gran trayectoria en el ámbito de recursos humanos en diferentes industrias como salud, eléctrica, minera, entre otras. Actualmente Karin es directora de Desarrollo Organizacional de UPA Chile. Tiene a su cargo la dirección de 2 diplomados de nuestra facultad, el Diplomado en Gestión de Personas y Diplomado en Liderazgo y Transformación de Equipo. Karin es psicóloga de la Universidad de Belgrano, cuenta con un magíster en Coaching y Liderazgo Personal en la Universidad de Barcelona. Karin, queremos darte la más cordial bienvenida esta mañana. Además nos acompaña Priscila Márquez, de parte de la facultad, y quien tiene a su cargo la admisión de todos los programas relacionados a esta línea. Hola, buenos días. Muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Priscila, y encantada de participar de esta charla. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Me avisan cuando se ve. Perfecto. Excelente. Bueno, la verdad que este es un tema que a mí me apasiona y que está sobre la mesa, sobre todo luego de haber atravesado la pandemia. Se habla mucho más de este tema en Chile en general y en las organizaciones en particular. Entonces, vamos a compartir la agenda de la charla de esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar respecto de qué es la salud mental, cómo se define, porque todos tenemos una idea, pero hay una definición de la OMS. Y también compartirles algunas cifras que son realmente preocupantes y de las que tenemos que ocuparnos. Son indicadores que nos marcan una alarma de que algo hay que hacer. Y por supuesto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo se han pronunciado respecto a este tema, están preocupadas y también plantean sugerencias para el mundo del trabajo. Ver los impactos que tienen los problemas en la salud mental y cómo los podemos resolver, qué podemos hacer cada uno de nosotros y las organizaciones para ir tratando este tema, porque por arte de magia no ocurre, así que hay que ocuparse. Entonces, en primer lugar, voy a compartir con ustedes una escena de una película que probablemente muchos la han visto, que es Ratatouille, y luego comentamos. ¿Qué estás haciendo? Corto vegetales. ¿Corto los vegetales? No, gastas energía y tiempo. ¿Crees que cocinar es un juego, Como mami en la cocina. Pues mami jamás se ha visto a la hora de la cena con órdenes lloviéndonos y cada plato diferente y complicado y con diferente tiempo de cocción. Pero todos deben llegar al cliente al mismo tiempo, calientes y perfectos. Cada segundo cuenta y no eres como mami. ¿Qué es esto? Despeja tu área. ¿Qué crees que pasa en la hora pico? El desorden te va a atrasar. La comida no sale, las órdenes se juntan, desastre. Te voy a decir esto lentamente. Despeja tu área o te haré llorar. Bueno, es una escena breve y la verdad es que uno la mira y empieza a pensar en situaciones que hemos presenciado o que nos han ocurrido a nosotros y cuál es el impacto que tiene el líder en nuestro trabajo. Aquí vemos que estaba Ratatouille incluso físicamente achicándose porque no solamente sufre el maltrato del líder, aquella persona que directamente es siendo desafiada o retada o gritada por su jefe, sino también aquellas personas que son testigos pasivos de una situación violenta. Y hay una investigación que plantea y que ha descubierto que no solamente baja la productividad, el engagement, el compromiso y la motivación de aquella persona que es maltratada, sino también de los testigos pasivos, que no tienen nada que ver con la situación. Pero el solo hecho de vivir esta situación violenta hace que la productividad del equipo completo disminuya. Y esto es algo importante a considerar. Entonces,
Veamos qué es la salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Y lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es que es un estado de bienestar en el que cualquier individuo desarrolla su potencial. Y la verdad es que el trabajo es un ambiente que es maravilloso para que pueda uno florecer, para que puedas crecer, para que puedas desarrollar competencias, enfrentar nuevos desafíos. Y también este estado de bienestar nos permite afrontar las tensiones de la vida, que todos sabemos que no son pocas. Las tensiones de la vida en general en las grandes ciudades son mayores que en las ciudades más pequeñas. Yo creo que por eso hubo este éxodo, que en realidad no fue solo en Chile. A partir de la posibilidad de hacer teletrabajo, muchas personas decidieron moverse al sur de Chile, porque estar cerca de la naturaleza, poder ir a almorzar a la casa, evitar los tacos, fue una decisión también para proteger la salud mental y para poder criar los niños en un ambiente más saludable. También el estado de bienestar nos permite trabajar de forma productiva y fructífera. Todos queremos producir un resultado y todos queremos hacer un aporte a la comunidad a través de nuestro trabajo. Es como un trabajo de hormiguita, donde todos queremos aportar para tener un mundo mejor, para poder contar con mejores productos y servicios que impacten en nuestra calidad de vida. Pero aquí la gran contradicción o el gran dilema es cómo lograr eso pasándolo bien, estando en un estado de bienestar y no tensos, con contracturas, con problemas de sueño, con temores, sobre todo en momentos donde hay contracción económica y en los países empiezan a ocurrir estos fenómenos de desvinculaciones en distintos sectores, en distintas industrias, que lo hemos visto últimamente en retail, en construcción. Entonces, claramente, esto también afecta la salud mental. Y quería traerles una definición a la que yo adhiero profundamente. Me imagino que a todos les suena quién es Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, este médico austríaco, y él plantea que la salud mental es la capacidad que tenemos los individuos de amar y de trabajar. O sea, que cualquiera de nosotros que identifique que ama a alguna persona, además de amarse a uno mismo, que es lo fundamental y principal, y que es capaz de trabajar, de producir, de poder desplegar sus conocimientos y sus competencias en un equipo de trabajo o con distintos clientes para poder entregarle algo a la sociedad, esa persona tiene algún grado de salud mental. Entonces, aquí el gran desafío es también tener la capacidad de amar mi trabajo, de amar mi lugar de trabajo. Y ese es un tremendo desafío, porque no solamente depende de mí, sino también de muchos factores que ocurran. Lo que sí depende de mí es lo que elijo hacer con mi vida laboral. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me quiero desarrollar? ¿Dónde me quiero desarrollar? ¿Y cómo me siento en el lugar de trabajo actual? Entonces, ahora sí vamos a hablar de algunas cifras que son preocupantes, como les decía al inicio, y también son interesantes de mirar. Nosotros en la población mundial contamos con algo más de 8.000 millones de personas. Y de esas 8.000 millones, 3.400 trabajan, ¿sí? Están empleadas. Si nosotros consideráramos que esas personas trabajan aproximadamente 260 días, son 2.216 billones de días trabajados al año por estas 3.400 millones de personas. Seguramente no todas trabajan esa cantidad de horas, pero para hacer un estimado. Los problemas de salud mental que existen hoy día en el mundo hacen que se pierdan 12.000 millones de días de trabajo. Y esa cifra es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque hay una pérdida en productividad de $1 billón. Esta cifra es enorme y se produce por los problemas de salud mental que no son tratados,
que no son prevenidos, o sea que la inversión que podrían hacer los gobiernos, las organizaciones, las empresas para prevenir estos problemas seguramente sería mucho menor que esta pérdida. Y 1 de cada 8 personas hoy en el mundo tiene problemas de salud mental, de distinto tipo, de distinto grado, pero esos problemas de salud mental afectan no solo a la persona, sino también a su entorno más directo. Y además, otro dato interesante es que el COVID, que fue una pandemia muy dura, muy dolorosa, en la que parece que fue un mal sueño o que pasó hace mucho tiempo, pero en realidad terminó hace poco, aumentó en un 25% los problemas de ansiedad y depresión. Y esto también es grave, ¿no? La depresión, a mí me gusta esta metáfora que dice la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro, lo que nos impide disfrutar del presente. Y esto es sumamente importante porque una de las claves para tener salud mental es estar aquí y ahora disfrutando de lo que estamos haciendo y no preocupados por lo que va a ocurrir en el futuro o angustiados por lo que ya pasó en el pasado que no lo podemos modificar. Entonces, estas cifras son preocupantes. Veamos algunas cifras más. ¿Cuál es el presupuesto propuesto para la OMS en salud? Son 4.84 billones de dólares. O sea que hay 9 billones de dólares de gasto en salud que duplica el presupuesto. Y solo el 35% de los países en el mundo invierten en promover la salud mental relacionada con el trabajo. O sea, el resto de los países, que es el porcentaje mayor, no hacen nada o hacen muy poco. Por eso el gasto tan alto. Y en el 2020 los gobiernos de todo el mundo gastaron solo un 2% de presupuesto sanitario en salud mental. Entonces, la inversión es sumamente baja para un problema enorme que tenemos hoy día en las empresas. Algunas cifras de Chile respecto del presupuesto. En el 2022 el presupuesto del MinSal fue una cifra considerable y también es interesante ver cómo creció el presupuesto en salud mental, un 67%. Porque en Chile también de este tema tenemos que ocuparnos y para ocuparnos también necesitamos inversión de los gobiernos, inversión de las organizaciones. Y también hay una responsabilidad personal que vamos a hablar en un ratito más porque todo parte por casa. Ahora, es interesante ver que todos los seres humanos tenemos 2 derechos. Hay un derecho que es contar con un entorno laboral seguro y sano. En otras charlas yo he hablado mucho del tema de seguridad psicológica, que me apasiona, y el líder tiene mucho que decir para construir una seguridad psicológica en su equipo. Si la persona dentro del equipo se siente tranquila, que puede dar su opinión, que se puede equivocar, que puede disentir y que puede aportar sin correr ningún riesgo, eso significa que hay un entorno laboral sano. Y además, la salud mental también es un derecho humano universal. Entonces, trabajar en un entorno seguro y contar con salud mental. Estos derechos los tenemos todos y tenemos que luchar porque así sea, porque siga ocurriendo. Vamos a ver qué dicen la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo, porque con estas cifras evidentemente que se han tenido que pronunciar. Entonces, aquí tenemos al director general de la OMS y él plantea que es hora de centrarse en el efecto perjudicial que el trabajo pueda tener en nuestra salud mental y que en efecto lo tiene. Esta película que vimos de Ratatouille podemos ver varias escenas más de la vida real y también que se deben adoptar medidas concretas. Tiene que haber una estrategia en cada compañía para abordar estos temas. Tiene que existir un plan, tiene que haber un comité ejecutivo alineado con este plan. Si no, esto no ocurre. Y por otro lado, tenemos al director general de la OIT, Guy Ryder, quien plantea
algo que todos sabemos, ¿no? Que las personas pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo. Pasamos muchas más horas en el trabajo que con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Y es fundamental contar con este entorno laboral seguro y saludable por la cantidad de tiempo que uno pasa ahí. Y además plantea que hay que invertir para construir una cultura de prevención en favor de la salud mental en el trabajo. Y las culturas organizacionales tardan un par de años en cambiar y además hay que invertir mucho tiempo y energía para que eso ocurra. Entonces, hablamos de que pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo. Entonces les quise traer la matriz de gestión del tiempo, un ejemplo de matriz de gestión del tiempo. Y si vemos, los problemas de salud en esta matriz son urgentes, pero además son importantes. Entonces, si pasamos la mayor cantidad de horas en la oficina, en nuestro trabajo, y el entorno no es sano ni seguro, que es un derecho, repito, tenemos que ocuparnos de manera urgente porque es importante y sin salud no podemos hacer casi nada. Entonces, no solamente la salud física, sino la salud mental nos impide ser felices, nos impide producir, nos impide desplegarnos en nuestra vida de una manera sana, productiva y positiva. Con lo cual es urgente e importante. Y la verdad es que no le damos la importancia que tiene hasta que la perdemos. Una vez que la perdemos, la valoramos, tomamos conciencia de lo que podríamos haber hecho para evitarlo. Y por otro lado, me interesa hablar del tema de la cultura, porque, como decía el director de la Organización Internacional del Trabajo, necesitamos crear culturas de prevención. Pero ¿para qué sirve la cultura? La cultura identifica y diferencia a las empresas de otras empresas. Y hay culturas muy fuertes. De hecho, nos toca entrevistar candidatos en distintos procesos de selección y uno puede identificar personas que han trabajado en distintas compañías porque marcan sus comportamientos y su estilo de relacionamiento con otros. Y además la cultura nos entrega un sentido de pertenencia. Mucha gente se siente orgullosa, en el mejor de los casos, de pertenecer a una organización en particular. Y una cultura organizacional fuerte, sólida, permite retener y desarrollar talento y la persona siente que crece, que es desafiada en un entorno seguro y que lo pasa bien. ¿Sí? Y yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar hace 30 años atrás, estaba en Argentina, en Buenos Aires, y fui con mi jefe, trabajaba en una consultora de recursos humanos, y fuimos a un laboratorio internacional. Y nunca me olvidé porque el gerente de recursos humanos nos dice, nosotros trabajamos de 8 a 5. Entonces mi jefe sorprendió y le dice, ¿cómo has? Y dijo, y todos nos vamos a las 5. Y la pregunta fue, bueno, pero ¿cómo hacen para que la gente se vaya a las 5 de la tarde? Pues bueno, el gerente general va oficina por oficina y le dice a la gente, te vas a tu casa con tu familia, mañana será otro día, les apaga la luz y los obliga a irse de la oficina. Y nunca más me olvidé porque fue un caso bien interesante y además un gerente general obviamente muy preocupado por el equilibrio en la vida de cada una de las personas que pertenecían a este laboratorio. Y un caso contrario puede ser un líder, que también he visto casos de este tipo, que a las 6 de la tarde se acerca a alguna persona de su equipo y le dice, ¿tienes 2 minutos que necesito ver un tema contigo? Y esos 2 minutos eran hasta las 10 de la noche. Y la persona obviamente tiene familia, no cena con sus hijos, llega a su casa cansado, al otro día tiene que estar de nuevo a las 8 en la oficina. Y son casos reales. Todos los casos que les estoy relatando son casos verdaderamente que he vivido y que uno se da cuenta de la potencia que tienen las culturas organizacionales y sobre todo el comportamiento de los líderes que tienen poder sobre los equipos. Ahora, es importante, sumamente importante, que cada uno de nosotros nos preguntemos si encajamos o no en la cultura organizacional del lugar donde estamos trabajando. ¿A mí me acomoda este estilo? ¿Me siento cómodo?
me gusta ir a trabajar, o esta típica frase que uno escucha los lunes en el ascensor, ¿cómo estáis? Como día lunes. Como día lunes, que no es precisamente algo positivo, ¿no? Como preferiría que fuera viernes y que venga el fin de semana. Y en realidad, el trabajo nos debiera invitar a llegar a la oficina con energía, con ganas, con mucha intención de crecer, de mejorar. Y para eso tiene que existir una cultura preventiva para que la salud mental exista en mi organización. Ahora, cuando hablamos de cultura preventiva, ¿qué es lo que queremos lograr? La cultura preventiva ayuda a reducir los riesgos laborales, que hay algunas industrias donde los riesgos son más altos que en otras, por ejemplo en minería, en energía, porque ocurren accidentes, muchos accidentes, y algunos fatales. Y eso pega muy fuerte y es muy duro que en un equipo de trabajo alguien pierda la vida, porque se quedó dormido. O sea, tengo un pasado también de haber trabajado en minería como consultora externa y saber de casos donde una joven de 25 años que acaba de ser mamá se quedó dormida en el camión minero y falleció. Es durísimo, muy, muy duro. Entonces, las culturas preventivas son fundamentales para reducir los riesgos y además para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores que trabajan en esa organización. Y la cultura preventiva lo que hace es prestar atención a las condiciones de trabajo. ¿Hay exceso de trabajo? Mis colaboradores, la gente de mi equipo, ¿cuenta con los conocimientos para realizar el trabajo? ¿Tienen los computadores, tienen los equipamientos, tienen los horarios de descanso o los espacios para poder almorzar tranquilos? ¿O hay ruido, hay polvo, hay mala energía entre los equipos? Hay que prestar mucha atención a las condiciones de trabajo de mi empresa. También alinear expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los conflictos ocurren porque yo esperaba algo de ti que tú no me entregaste, y viceversa. Y ahí surgen los conflictos y empieza a haber temas emocionales que afectan nuestra salud mental y que por supuesto perjudican los vínculos dentro de las personas del equipo. Por eso es tan importante participar y trabajar en equipo. Hoy día el mundo es demasiado complejo y los desafíos son demasiado grandes para pretender enfrentarlos solos. Necesitamos cooperar, trabajar en equipo y además la formación continua, porque tantos son los cambios dentro de cualquier sector económico y cualquier industria, y va avanzando desde el ChatGPT hasta medicina, con la medicina digital. Todos necesitamos ir formándonos continuamente porque si no nos quedamos atrás. Las competencias técnicas se tienen que ir desarrollando y por supuesto las humanos relacionables no deben quedar atrás porque son claves para que exista este trabajo en equipo y esta colaboración. Vamos a hablar ahora respecto de los problemas que se producen por la salud mental no tratada y cuál es su impacto. La salud mental en realidad amplifica problemas que tenemos en la sociedad en general, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en la imagen la cara de tristeza de este pobre hombre porque probablemente o ha sido discriminado por alguna razón, por algún motivo, entonces las otras personas se burlan de él. Hay muchísima diversidad hoy en las organizaciones, hay muchísima diversidad en el país, ¿no? Hay por supuesto, mucha inmigración, hay distintas generaciones que trabajan dentro de una organización, entonces puede estar el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, y alguien de 60 años se puede sentir discriminado porque no sabe lo que es una célula ágil, porque no sabe ocupar Excel, o por el contrario, alguien extranjero puede ser discriminado por su forma de hablar, no solamente por los compañeros de trabajo. También ocurre en mi organización gente que es discriminada por clientes.
que le dicen, vuélvete a tu país, ¿qué haces en Chile? No tienes nada que hacer aquí. Todo esto afecta y también las organizaciones se tienen que hacer cargo de las agresiones de clientes a sus empleados. Por otro lado, temas de desigualdad en las condiciones. Por ejemplo, antes en minería no había baño para las mujeres en los rajos mineros, entonces tenían que aguantarse 8 horas su turno para poder ir al baño, porque no iban a entrar al baño los hombres. Diferencias salariales, salas de lactancia, ¿existen salas de lactancia? O temas de discapacidades, ¿no? Que hay que adaptar con rampas para colaboradores que están en silla de ruedas y por ahí hay que ir a una sala y hay escaleras y no existe una rampa. Entonces, todo esto es importante considerarlo, porque la desigualdad también puede afectar la salud mental de las personas. La intimidación se da sobre todo cuando hay vínculos de poder. Entonces, ¿qué pasa cuando un jefe me maltrata, me grita y en realidad me siento intimidado, me siento atemorizado? ¿Qué puedo hacer ahí? Son todos aspectos que impactan la salud mental y de los que nos tenemos que ocupar. Y el mobbing, que el mobbing es un concepto que vamos a hacer un doble clic acá, porque no todo el mundo lo conoce. El mobbing es una forma de violencia psicológica en la que una persona o grupo somete a otra persona a una serie de maltratos y abusos psicológicos. Es como el bullying en el colegio de los niños. Bueno, en el trabajo el concepto en inglés es mobbing y esto se produce de manera sistemática y prolongada en el tiempo. Imagínense el impacto que puede tener en la salud mental de las personas que esto ocurra. Vamos a ver una escena de una película como ejemplo de mobbing, que seguramente también muchos la han visto, con Meryl Streep, que es una actriz de lujo. Veamos. Buenos días, Miranda. Comunícame con Isaac. No veo mi desayuno. ¿Dónde están mis huevos? Quiero mis huevos. ¡Ahí va el golpe! Recoge las fotografías de lencería. Que revisen los frenos de mi auto. ¿Dónde está el papel que tenía en mi mano ayer en la mañana? Las niñas necesitan tablas para surfear o tablas boogie para la primavera. Hola. Las gemelas también quieren sandalias. Recoge mis zapatos de Blahnik y después ve por Patricia. ¿Quién es? ¡Buena niña, buena niña, buena niña! Compra la mesa que me gustó en la tienda de la calle Madison. Haz reservaciones para cenar esta noche con más. Compra la mesa que me gustó en la tienda de la calle Madison. ¡Muévete, niña! Bueno, la verdad es que esta mirada de esta pobre empleada lo dice todo, ¿no? Y está exagerado, es una película, pero creo que todos hemos vivido alguna que otra situación como esta. Repito, esto es un ejemplo de mobbing, es todos los días que me tiren la cartera, el abrigo, que me den la mitad de la información que necesito para hacer bien mi trabajo, apúrate niña, o sea, esto es absolutamente inaceptable en el mundo actual. Esto no debiera ocurrir, pero lamentablemente sigue ocurriendo. Entonces, es grave, es grave. Yo estoy seguro, muy segura, que más de alguno ha vivido alguna situación similar. Y me voy a tomar el atrevimiento de compartirles algunas experiencias personales. En mis 30 años de carrera me han ocurrido varias cosas, pero por ejemplo, algunas menos graves, les diría, que otras, y probablemente uno, después de que pasan los años, dice, tendría que haber actuado distinto, tendría que haber respondido yo de otra manera, pero a veces son tan violentas las situaciones o tan sorpresivas que uno se queda paralizado y no sabe qué hacer. Entonces, por ejemplo, estar en el gimnasio fuera del horario de trabajo y que mi jefe me llame y me diga, ¿dónde estás? Y responderle, estoy en el gimnasio, 7 de la tarde. Y me contesta, ¡ay, qué buena vida que tienen algunos! Y en realidad era
parte de mi vida hacer deporte, tengo todo el derecho, pero ese comentario obviamente que opaca después la experiencia, ¿no?, de reportar a este líder. Otra situación bien dura. Mi papá se enfermó y obviamente falleció a los 3 meses y llego a la oficina con un nivel de angustia. Obviamente viene un gerente y me pregunta, ¿cómo está tu papá? Bueno, obviamente empiezo a lagrimear y me dice, en esta empresa no se llora. Claro, yo ahora me río después de 14 años porque yo creo que este hombre no supo qué hacer conmigo, pero fue muy violenta la situación. Yo recuerdo hasta el día de hoy tragarme las lágrimas, pero fue terriblemente violenta, me afectó, quedé bien complicada por varios. Después hubo otro gerente que me tomó, me metió a su oficina y me contuvo, porque por suerte en las organizaciones siempre hay alguien que tiene sentido común y que logra hacernos sentir mejor, ¿no? Y la última que les voy a relatar, que me río, ya después de tantos años me río, pero un jefe, un día en una reunión, me dice, anoche soñé con vos. Era un jefe argentino, claramente. Yo les aseguro que también me tiré, yo creo que me tiré abajo de la mesa porque dije, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Qué situación incómoda? Me angustié profundamente. Saco la cabeza de la mesa y me dice, ¿no querés saber qué soñé? Le dije, no me interesa, cambiemos de tema. Por supuesto, me tuve que ir también de ese trabajo. Bueno, uno decide y elige si se queda o si se va. Pero fueron situaciones que me afectaron profundamente desde lo psicológico y que uno no espera que ocurran. Pero seguramente si los participantes de esta audiencia pudieran comentar algún caso, todos tenemos alguna situación. Y con el tiempo pensamos, tendría que haber dicho, tendría que haber hecho. Pero bueno, lo importante es entender que uno hace lo mejor que puede en el momento que le pasa y algo aprende de esa situación. Y algo muy grave, algunos casos reales, extremos, por supuesto, tiene que ver con suicidios que han ocurrido en el mundo por problemas de salud mental en el trabajo. En el 2019 hubo un suicidio de 35 empleados en Francia. Y esto, imagínense lo terrible que fue, ¿no? Porque igual había ejecutivos que querían que las personas renunciaran, entonces les hacían la vida imposible y terminaron suicidando, quitándose la vida por un trabajo. Es como que uno lo escucha y dice, esto no tiene ningún sentido. Y en Japón, el 51% de los suicidios ocurren 29 días después de un diagnóstico por enfermedad mental. Hay un término en japonés que es karoshi, que tiene que ver con la muerte por exceso de trabajo, con suicidios que se producen por exceso de trabajo. Y de hecho en Chile hubo un primer caso judicializado por karoshi en el 2017 con un trabajador que se suicidó luego de trabajar 12 horas por día, 6 días a la semana. Entonces, esto ocurre, es de una seriedad crítica y tenemos que ocuparnos, porque esto es como un vaso de agua que se va llenando, y si no nos ocupamos y lo vamos vaciando, entonces terminamos así, ¿no? Y esta época del año, fin de año, es donde ocurren más suicidios, donde la gente empieza a hacer como un balance de su vida, del año, de lo que ocurrió, de lo que no ocurrió. Lo vemos en el metro. Entonces hay que ocuparse. Tenemos que nosotros la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salud mental. Y en ese sentido, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué pueden hacer los líderes? Y la Organización Mundial de la Salud, por primera vez, recomienda la formación de los directivos. ¿Por qué? Porque no los forma nadie para prevenir entornos laborales estresantes y responder a los trabajadores que sufren. Muchas veces los directivos, los líderes, no es que no hacen nada porque no quieren, es porque no saben qué hacer y no saben cómo actuar. Y para eso existe la formación. De hecho, la empatía
solamente el 10% es genética. El 90% se puede desarrollar, se puede aprender y necesitamos empresas más empáticas. Entonces, el líder puede y debe escuchar a las personas. ¿Cuánto tú escuchas a las personas dentro de tu empresa? Estamos trabajando. Todo es urgente, todo es para ayer. Que el presupuesto, que el PowerPoint, que el proyecto, que la carta Gantt. Y no nos escuchamos, no nos miramos a los ojos. El líder tiene la responsabilidad de servirle a su equipo y de asegurarse que cuenta con todo lo que necesita para hacer bien su trabajo. El líder tiene la responsabilidad de hacer que su equipo brille y para eso necesita conocerlos. Y si no los escucha, no los va a conocer. ¿Cómo yo sé si tienes un padre enfermo y por eso llegas media hora tarde al trabajo? Porque tienes que esperar que llegue la enfermera. Si no te escucho. ¿Cómo sé si tu hijo tiene problemas de bullying en el colegio y eso te tiene angustiado? ¿Cómo sé si te estás divorciando y por eso estás deprimido en la oficina y no estás rindiendo como deberías? Las personas no son un problema, las personas tenemos problemas y tenemos preocupaciones diarias. Yo les aseguro que a todos algo nos preocupa todos los días, aunque sea algo que me duele el dedo chiquitito del pie, pero algo todos los días nos preocupa. Y si tenemos un líder que empatiza con nosotros, que se pone en nuestro lugar, pero desde nuestra cabeza, desde nuestra manera de pensar. ¿Cuántas veces tu líder te agradece por tu trabajo? Sabemos que la gente agradecida es más feliz, pero somos muy malos para agradecer en el trabajo. En general no ocurre. Reconocimiento, súper bajo costo y muy alto impacto. Es tener un tazón, una chapita, hacer un reconocimiento público a alguien que haya destacado por algo. Siempre en los equipos alguien destaca por algún motivo. ¿Reconocemos o no reconocemos? Ustedes, imagínense, la gente de verdad se emociona hasta las lágrimas. El impacto que tiene en la salud mental, reconocer al otro, apoyarlo cuando no está bien, cuando nos necesita. Gente que en el terremoto por ahí perdió su casa o que se le incendió su casa o que tuvo un accidente, algún familiar. Esto es importante. Confiar en el otro. Cuando el líder desconfía de tu capacidad de trabajo o desconfía de tu honestidad o de lo que sea, eso afecta la salud mental. No es lo mismo que trabajar con un jefe que confía, que te apoya, que delega trabajo. ¿Cuántas veces he escuchado a líderes que dicen, no, esto lo voy a hacer yo porque hasta que lo entreno y aprende y entonces pierdo el tiempo? Y al final el propio líder se sobrecarga de trabajo, termina estresado, maltratando al resto porque no da más, ni con su propia vida. Pero ¿por qué no delegó? Y empoderar al equipo también es sumamente importante, porque un equipo empoderado obtiene muchos mejores resultados. Esto es lo que puede hacer el líder. Y el líder es un habilitador de la seguridad psicológica que les comentaba hace un ratito atrás. Tiene que crear espacios de seguridad y confianza. Si esto no ocurre, entonces la salud mental se ve afectada. Vamos a ver un pequeño video de Amy Edmondson. Amy Edmondson es una investigadora americana, esto está subtitulado, pero es bien interesante lo que ella plantea respecto de la seguridad en el trabajo. Veámoslo. I want to describe 4 important outcomes of psychologically safe work environments. The first one is learning. The second one is risk management. The third is innovation. And the fourth is job satisfaction, job meaning. So first, let's talk about learning a little bit. And by learning, I mean 2 things. I mean your own learning. If you're in a psychologically safe work environment, you're more able to listen, to ask for help, to gain better data on what's happening around you. But maybe just as important, or even more important, your organization is able to learn, your team, your unit. Let's say you work in an intensive care unit.
Psychological safety allows you to speak up about what's happening, about what you see. It allows you to point to something that might be a process failure, that might be a discrepancy from what you think should be happening. So it allows people working together in intense, interdependent work environments to speak openly with each other and often, very importantly, to ask for help, to ask for input. A second one is just plain risk management. Because people are able to discuss risks thoughtfully, skillfully, they are better able to manage them as a collective. In healthcare, like many work organizations, but often in an even more extreme form, the work is highly interdependent. That means that patients' outcomes, patients' health, very much depends on the skillful coordination, discussions, decision-making among different clinicians, different caregivers. And so psychological safety is an input that helps people discuss risks thoughtfully, make decisions skillfully, and that way they're better managing the very real risks that are always present in the healthcare setting. Innovation is another crucial outcome from psychological safety. When people have a sense of psychological safety at work, they're better able to brainstorm. They're better able to offer possibilities. They're also better able to assess and test ideas and see what works and engage in rapid cycle learning processes that allow us to work together to figure out what really works and what's going to be a great new opportunity for the future. A fourth outcome of psychologically safe work environments is job satisfaction. People who have a high sense of psychological safety at work feel more valued and feel more respected by their colleagues, by their bosses, by the environment. And so they feel better about the job. They feel better and more committed to keeping that job over time. This is obviously a really valuable outcome of psychological safety. When people have longer tenure in their jobs, it's better for the patients, it's better for the organizations, and it's better for the colleagues. Bien, aquí lo que ella relata, que tiene que ver con el sector salud, aplica a otras industrias. Es importante lo que plantea respecto del aprendizaje y del aprendizaje organizacional. Estamos en un entorno académico, esta es una charla de una universidad, y el puente que pueden hacer las universidades con las organizaciones y el impacto que pueden tener para que esto realmente ocurra, para que los líderes aprendamos a gestionar a nuestros equipos de manera de generar esta seguridad psicológica y esta confianza. Yo, justamente ayer me contaban de un caso de una técnico en enfermería que estaba en la UCI de un hospital y que se dio cuenta que el paciente entraba en paro y no se animó a abrir la boca. Porque además el entorno médico es bien jerarquizado, ¿no? Entonces viene el médico, la enfermera, la técnica en enfermería, el asistente, el auxiliar. Entonces, imagínense, por no existir seguridad psicológica en el equipo, corre un riesgo de vida el propio paciente. La innovación, por supuesto que ocurre de una manera mucho más fluida en un equipo donde hay salud mental, donde se sienten protegidos y cuidados, la gestión de los riesgos. Todo lo que ella plantea es bien interesante y aplica a los distintos equipos y a las distintas industrias. Y la confianza, ¿no? Hablamos de que el líder debe generar seguridad psicológica y la confianza. La confianza es la base de cualquier actividad y el engranaje para las relaciones con los demás en el trabajo. Pero para confiar en el otro, primero tengo que confiar en mí. Repito, para confiar en el otro, primero tengo que confiar en mí. Pregúntate en una escala de 1 a 7, ¿cuánto estás confiando en ti mismo? Y si eso no es alto, hay que ocuparse. Entonces, si yo confío en mí, confío en mi líder y en mi equipo, y confío en el entorno, lo más probable es que tenga energía, es que llegue los lunes a la oficina con mucha motivación y ganas de hacer cosas y genere buenos resultados. Pero si no confío en mí, no confío en mi líder ni en el equipo y no confío en la organización, esto no va a ocurrir. Porque voy a tener mi cabeza pensando en me quieren perjudicar,
no valgo, me tratan mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿encajo o no encajo en la cultura de mi organización? Veamos algunos datos respecto de la confianza. Ipsos hizo una investigación en el 2021 que fue muy interesante. Y fíjense el nivel de confianza de Chile. Está después de Colombia, muy, muy abajo. Esto es preocupante. Algo tenemos que hacer para empezar a confiar más uno en el otro. Y además, otro dato interesante es que la confianza y la felicidad correlacionan positivamente. Si hay mayor confianza, la gente es más feliz. Y aquí tenemos distribuidos los distintos países y vemos también a Chile, Argentina, Perú, Colombia, con niveles de confianza y felicidad más bajos que Alemania, que Australia, que otros países que vemos más a la derecha de la curva. Entonces, hay que ocuparse. ¿Y qué puedo hacer yo? Porque una cosa es lo que haga mi líder, la cultura organizacional, pero ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Fundamental, conócete. ¿Cuánto tiempo inviertes en conocerte? En saber quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres bueno, qué quieres desarrollar, qué quieres lograr en 5 años más, en 10, en 15. ¿Cuál es tu visión de éxito en tu vida laboral? ¿Qué estás haciendo para llegar ahí? ¿Cuánto te escuchas? ¿Te priorizas? ¿O quedas como última de la lista? Que es como algo que, de hecho, a las mujeres nos pasa mucho, ¿no? Primero la familia, el trabajo, la casa, la compra del supermercado y última yo, ¿no? Si en la casa esto no ocurre, si no subimos en la escala de prioridades y no estoy en primer lugar, y no me elijo, no trabajo mi autoestima, es difícil que esté bien. Primero tengo que estar bien conmigo misma para estar bien con el mundo y con los demás. Entonces, esto es salud mental, conocerme, escucharme, trabajar mi autoestima, elegir lo mejor para mí en función de quién soy y lo que quiero para mi futuro. Actuar. Si yo tengo el objetivo de llegar a ser un ejecutivo en una multinacional y no sé inglés, pues ponte a estudiar inglés urgente. Tienes que actuar para lograr tus objetivos. En definitiva, te tienes que empoderar. ¿Sí? Tiene que ver con el liderazgo personal, con ir fijando mis objetivos e ir lográndolos. Liderazgo personal es ser protagonista de mi vida, es elegir lo que quiero para mi vida. Y si esta compañía no me permite tener salud mental, si estoy como ratatouille, escondido, porque mi líder me va a gritonear, bueno, probablemente ahí no lo paso bien y tengo que elegir qué hago. Entonces, hay que tener conciencia de que cada uno es responsable de su autocuidado. Si no me ocupo yo de mí, nadie se va a ocupar. Así que priorízate, cuídate. Y es muy importante también, y les quise traer este concepto de asertividad porque ayuda y ayuda demasiado. La asertividad, y esto lo define Javiera de la Plaza, y la traje porque Javiera de la Plaza es psicóloga de la Universidad Diego Portales. Ella se tituló en esta universidad y se fue a estudiar el tema de la asertividad en Estados Unidos. Y escribió un libro súper interesante que se los voy a recomendar en un ratito más. Pero ella lo que dice es que la asertividad no es ni más ni menos que un estilo de comunicación. Pero no cualquier estilo de comunicación. Es ser directo, desenvuelto y poder decir qué pienso y cómo me siento sin experimentar esta ansiedad desadaptativa. Esto es como si fuera un péndulo. De un lado está el pasivo, y mírenle la cara al pobre pasivo. Del otro lado está el agresivo, que les aseguro que ni el pasivo ni el agresivo lo están pasando bien. Y en el medio está la persona asertiva. Y en la asertividad es clave entender que cuando me comunico contigo, me respeto yo y te respeto a ti. Entonces, muchas veces, frente a estas situaciones de una persona agresiva, el asertivo tiene que poder ponerle un límite y decirle, en estos términos, yo no converso contigo. Cuando dejes de gritarme y te calmes, podemos seguir esta reunión. Lo que pasa es que como hay intimidación por relaciones de poder,
Nos cuesta. ¿Por qué? Porque tememos perder el trabajo. Entonces aguantamos, aguantamos, aguantamos y terminamos con problemas de salud mental. Entonces la asertividad es fundamental. Algunas sugerencias también, que esto lo plantea Marian Rojas Estapé en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, una psiquiatra española que siempre recomiendo. Hay que reconocer las situaciones que activan el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué te activa el cortisol en tu trabajo? ¿Es una persona? ¿Es una situación? ¿Es un proyecto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y lo importante es activar la oxitocina, que es la hormona contraria al cortisol. Una manera de activar la oxitocina, y esto está probado, es un abrazo. Un abrazo de 8 segundos nos aumenta la oxitocina y esto contrarresta el cortisol. Y tenemos que evitar la intoxicación por cortisol, porque ahí las riendas de nuestra mente las toma la amígdala y no pensamos y no actuamos de acuerdo a lo que necesitamos hacer para cuidar nuestra salud mental. Porque cuando nuestra salud mental está afectada, empiezan a haber síntomas físicos. Se nos cae el pelo, nos tiembla el párpado, nos duele la guata, tenemos contractura muscular, lumbago. Todo esto ocurre porque estamos intoxicados de cortisol y tenemos que hacer algo para disminuirlo. Algunas sugerencias para gestionar el estrés y disminuir el cortisol. Descansa. Tienes que parar en algún momento. Tómate descansos, tómate pequeños breaks en la oficina, unos 5 minutos, un cafecito. No somos máquinas. Además, tenemos que establecer metas razonables. Si pretendemos lograr algo inalcanzable, eso también afecta mucho nuestra autoestima. Como que esta sensación de no soy suficiente. Eso tiene que ver también con las metas ilógicas. Administra el uso de tecnología. Todos sabemos que para dormir mejor no tenemos que mirar pantallas. Y les aseguro que probablemente el 90% de los que estamos aquí miramos el celular. Lo último que hacemos antes de cerrar los ojos es mirar el celular y lo primero que hacemos al apagar la alarma es de nuevo mirar el celular a ver qué mail llegó, qué WhatsApp me llegó, qué pasó en Instagram. Eso no es positivo. No prioriza tu salud mental. Hay que organizarse en base a prioridades también. Disfrutar momentos entre semana. En otra charla que hacía de autocuidado, mostraba un par de investigaciones de universidades norteamericanas que planteaban el impacto de la salud en la amistad. La amistad tiene un impacto muy positivo en la salud de las mujeres. Así que a juntarse con amigas. Evitar la multitarea, que es algo también que hacemos las mujeres, ¿no? Estamos mandando un mail y al mismo tiempo mirando el WhatsApp y al mismo tiempo contestándole algo al jefe, el teléfono, lo que sea. Y por supuesto las redes de apoyo. Buscar apoyo familiar, de amistades. Solos es mucho más difícil. Si colaboramos para tener una mejor vida entre todos, es mucho más fácil. Hagámonos la vida más fácil. Si ya es difícil y desafiante por naturaleza, pues hagamos cosas para estar mejor. Y les quiero invitar a que le tomen una foto a esta slide, que es un ejercicio de equilibrio personal. Son preguntas, pero son preguntas que nos van a permitir reflexionar respecto de cómo estamos, de cuánto dedicas al trabajo y a responsabilidades, cuánto dedicas a tener y mantener hábitos saludables, cuánto tiempo dedicas a las relaciones familiares de pareja o amigos y cuánto dedicas a ti mismo. Y cuando respondes estas preguntas, bueno, de algo te vas a dar cuenta. ¿Está equilibrada tu vida o todo es trabajar, 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 trabajar? Entonces, nos matamos trabajando todo el año para irnos 15 días de vacaciones, pero la vida no son las vacaciones. La vida es todo el año. ¿Cuánto disfrutas de tu vida en general? Y en el trabajo en particular, que como vimos, la mayor parte del tiempo estamos trabajando. El trabajo tiene que ser, como decía Freud, una fuente de salud mental.
aquí hay 3 libros que les quiero recomendar. Por supuesto, el de Javiera de la Plaza, egresada de la Diego Portales, muy lindo libro, súper interesante para aprender a ser asertivos. Otro libro que tiene que ver con seguridad psicológica, este libro salió en abril del 2023, de Timothy Clark, muy interesante también, y el de la psiquiatra española, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Estos 3 libros se leen muy rápido, son cortos, pero son muy, muy interesantes. ¿Y qué decía Steve Jobs? Todos lo conocemos, ¿cierto? Cofundador y presidente de Apple. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si todavía no encontraste un trabajo que ames, tienes que seguir buscando. No te detengas hasta encontrarlo. La vida es demasiado corta para pasarlo mal, y para pasarlo mal en el trabajo. Hay que elegir un trabajo que uno ame. Y hablando de empoderarse, les traje un video que tiene que ver con la actitud que cada uno de nosotros puede tener en la vida en general y en el trabajo en particular. Veamos, es una publicidad de una compañía de retail que todos conocemos, pero no miren ese logo, no tiene nada que ver. Vamos a ver que es muy interesante lo que plantea. Bien, es interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos confiar en nosotros mismos. Y cuando confiamos y elegimos un trabajo que nos guste, no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, como decía Confucio, ¿no? El filósofo chino. El gran desafío es amar mi trabajo. Y eso es el primer gran paso para cuidar de mi salud mental. Así que muchas gracias. Puntualidad alemana. Son las 9:30. 1 hora duró esta charla. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Si Miriam y Priscila me ayudan. Pero el tema es apasionante y la verdad es que nos tenemos que ocupar. También comentarte y agradecerte en nombre de la facultad porque fue una charla excelente, una audiencia maravillosa y tenemos, bueno, han compartido desde experiencias en el chat, han agradecido muchísimo la charla y una de las preguntas, mira, fueron pocas preguntas, más bien agradecían mucho y compartieron, como te comentaba, compartieron la experiencia. Preguntaban cómo instaurar o crear una política de cuidado en la salud mental laboral. Primero tiene que estar la convicción del comité ejecutivo. Porque si yo escribo una política, pero en la realidad de la organización los comportamientos contradicen lo que dice la política, esto es como un boomerang que se me va a devolver y me va a explotar en la cara. Entonces, tengo que lograr que el comité ejecutivo, los directivos de la organización entiendan el impacto que tiene en el negocio los problemas de salud mental. Cuando uno les lleva números, cifras,
y se dan cuenta de la cantidad de dinero que pierden por tener problemas de salud mental en los equipos, por no tener líderes formados y que aprendan a gestionar personas para que puedan brillar y tomen conciencia y cambien ellos, recién ahí mi sugerencia es diseñar, escribir una política y construir una cultura que prevenga los problemas de salud mental. Pero si no hay un convencimiento arriba, esto no ocurre. Eso se los puedo asegurar. En 30 años de carrera lo he visto y no ocurre. De hecho, siempre me acuerdo de una compañía en la que trabajé y en 2 años hubo 5 gerentes generales, de estilos absolutamente distintos. Y el ánimo, el estado anímico de la organización, éramos 300 empleados. Lo que cambiaba respecto de cada gerente general, el ánimo de la gente era impresionante. A veces una sola persona hace la diferencia, pero una persona con poder que esté convencida de que cuidar a los equipos es clave para tener felicidad en el trabajo y que eso va a repercutir en los resultados del negocio, que eso es así, está investigado, lo dicen miles de papers, pero tiene que estar convencido, ¿no? Hay muchos estilos más tradicionales, les diría, más verticales, que como fueron exitosos en el pasado, creen que si la gente les tiene miedo, la cosa va a funcionar, porque parten desde la desconfianza. Y en realidad eso es absolutamente opuesto. Espero haber respondido la pregunta. Mira, otra preguntan también cómo poder hacer frente a un jefe que hace hostigamiento. Y otro no relacionado, pero también estos jefes que dividen a los equipos. Entonces, finalmente son diferentes preguntas, pero están relacionadas en una misma temática, con jefes un poco empáticos, poco comprometidos. No sé, ahí, Karin, tu punto de vista. A ver, existen compañías donde hay canales de denuncias anónimos. Por otro lado, hay encuestas de clima, encuestas de engagement, y muchas veces vemos en los comentarios o en los resultados de estas encuestas que hay líderes cuya área tiene un resultado muy bajo, muy crítico. Y esas son alarmas que las áreas de recursos humanos tienen que tomar y tienen que intervenir. Uno puede intervenir haciendo entrevistas, haciendo focus group, pero creando un espacio seguro, porque en general estos líderes que hostigan al equipo completo, no en general tienen un estilo de abuso de poder. Entonces, uno puede hacer la denuncia, puede contestar las encuestas diciendo la verdad, porque muchas veces la gente contesta encuestas de compromiso o de clima poniendo todos los niveles más altos por temor. Nos callamos muchas veces por temor. Entonces, ser certero en lo que estoy respondiendo en la encuesta. Pedir ayuda a alguien a quien le tenga mucha confianza. Puede ser alguien del equipo de personas, puede ser otro líder, pero plantear esta situación que es dura, que es dolorosa. Si haciendo todo eso nada cambia, mi sugerencia es cámbiate tú, porque ese lugar no es para ti, porque lo estás pasando mal. Entonces diseña un plan para poder cambiarte, porque vas a poner tu energía en estar mejor y en encontrar otro lugar. De hecho, yo siempre recomiendo, cuando te vas a cambiar de trabajo, párate en la puerta de la empresa nueva y pregúntale a la gente que sale qué es lo que más te gusta de trabajar aquí y qué cambiarías. Porque uno no conoce la realidad de la organización hasta que realmente empieza a trabajar ahí. Y quizás en la entrevista de selección uno no se da cuenta y hay distintas culturas organizacionales. No todos nos sentimos cómodas en todas las culturas. Y el clásico divide y reinarás, que muchos líderes lo ocupan por temor a perder poder, ¿no? Ahí yo creo que el líder necesita coaching, necesita un acompañamiento y necesita entender que mientras más cohesionado esté su equipo, mejores resultados va a tener él como líder. Si al equipo le va bien, al líder le va bien. Estos líderes que lo que hacen es dividir, están muchas veces guiados por temores personales. Si el líder confiara, dejaría de dividir. Entonces lo que tiene que hacer, cuando el cambio no ocurre de arriba hacia abajo,
a veces ocurre de abajo hacia arriba. Lo que tiene que hacer ese equipo es cuestionarse sin necesidad de contar con un líder que intervenga y lo haga. Si el líder divide, el equipo busque cuestionarse, busque generar lazos de confianza. Espero haber respondido. Sí, yo creo que te agradeceríamos muchísimo, Karina, hacer un cierre. Yo creo que tocaste temas súper relevantes, el autocuidado, porque también nos va a permitir poner límites en ciertas situaciones que nos están dañando. Y como lo dijiste al final, la vida es todo el año. Entonces, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? Entonces, nos encantaría que pudieras dar un cierre ya porque estamos llegando al final de la charla. Hay muchas preguntas, lamentablemente no podemos contestar todas. Vamos a mandar la presentación y nos encantaría que tú pudieras cerrar esta charla, Karin, que nos pudieras dar, no sé, un consejo general porque realmente provocaste una reacción en toda nuestra audiencia maravillosa y yo creo que tocaste temas tan sensibles, relevantes, que el día de hoy cómo hacemos frente a diversas situaciones. Mira, yo te voy a contestar con un pilar del liderazgo personal al cual adhiero profundamente y que tiene que ver con el cambio. Tenemos que tomar conciencia que el otro no cambia, que tengo que cambiar yo y que desde mi liderazgo personal tengo que elegir cómo quiero vivir la vida, dónde quiero trabajar, en qué cultura me siento cómodo. Y si algo no me cierra de mi líder, algo me perturba, algo me molesta, invitarle a un café y darle feedback. Hay que ser muy valiente para esto, sumamente valiente. Pero muchas veces los líderes actúan como actúan porque no saben hacerlo distinto. Y quizás una responsabilidad del equipo es mostrárselo. Es como, ¿sabes qué? Supongamos, Miriam, que tú eres mi jefa. Miriam, me encantaría que tú me escuches y tengamos una reunión cada 15 días para hablar de cómo estoy, de cómo está el vínculo dentro del equipo, de qué necesito de ti, de cómo puedo hacer mejor mi trabajo. Tú tienes más experiencia, tú eres mi líder, yo espero de ti A, B, C. Y me comprometo contigo a hacer lo siguiente, pero tengo que ser proactiva para estar mejor. Esto no ocurre por arte de magia. El cambio parte desde ti. Entonces, primero, toma la decisión y luego actúa. Y va a haber resultados que pueden ser buenos o no tan buenos, pero algo vas a aprender. Si finalmente uno, cuando la vida va llegando a su fin, de lo que se arrepiente, es de lo que no intentó. Eso. Muchísimas gracias, Karin. Clarísimo, clarísimo cuál es también nuestra responsabilidad y en nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, agradecerte nuevamente por esta charla, por hacernos reflexionar y por este espacio. Muchas gracias Bueno, a todos los que nos acompañaron esta mañana. Gracias, Priscila. Gracias a muchas todos por gracias. asistir. Gracias, Miriam, gracias, Priscila, y muchas gracias a todos por asistir también. Que tengan un lindo fin de año y un Gracias, mejor Karin. 2024. Exactamente, gracias, Karin.